Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Amados hermanos, estamos en el punto, diría yo, más crítico en la historia de la humanidad, en donde por las cosas que se están manifestando en la tierra, estas amenazan la subsistencia del hombre. Los científicos lo han anunciado, que hay un fin inminente que se acerca para la humanidad. Obviamente ya nosotros lo sabemos primero que ellos, y no tuvimos que ir a Harvard, ni a Yale, ni tenemos que ser trabajadores de la NASA, porque tenemos la palabra. La palabra dice que Él nos ha revelado todas las cosas de antemano, porque Él no quiere que andemos en ignorancia. Pero también lo es el tiempo peligroso para la Iglesia de Jesucristo, porque estamos colocados por el Espíritu Santo en un campo de batalla que el mundo no puede mirar ni puede creer que existe, tampoco puede aceptarlo. Es que el diablo quiere detener el avance de la Iglesia de Jesucristo, poniéndole obstáculos, oprimiéndola, persiguiéndola, o tratando de invadir la sana doctrina con doctrina de demonios, doctrinas de error, que es lo más peligroso. Y de eso precisamente quiero hablarles en este momento. La Biblia nos presenta claramente a Jesucristo como lo que es, como el Mesías. Y aunque muchos han salido por el mundo diciendo ser el Mesías o el Cristo, ninguno de ellos cumplen, ni cumplieron, ni cumplirán con la señal más evidente, más clara, para identificar al verdadero Mesías. ¿Y cuál es esa señal? Pues su nacimiento virginal. Eso es un milagro irrepetible. En Isaías 7:14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Hay otros pasajes en las Escrituras en donde claramente se habla que el Señor Jesucristo, el Mesías, nacería de una virgen. La virgen que dio a luz a Jesucristo el Mesías fue María de Belén. Pero, ¿qué pasó luego con ella? ¿María siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús? Pues las Escrituras mismas, que es la única autoridad espiritual, incuestionable, infalible, nos dan la respuesta a esta pregunta. Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció, subraya ese término, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Aquí la palabra conoció es la palabra griega ginosko, que es la misma palabra que se utiliza en Lucas 1:34 con el mismo significado. Y ahí dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco, o sea, ginosko, varón. ¿Qué quiso decir? Nunca he tenido relación sexual con ningún hombre. Ahora, María no entendía cómo iba ella a parir un niño sin conocer, es decir, sin ginosko, primero a su esposo, que en este caso era José. Acá el término conocer se refiere claramente, explícitamente está allí en la Biblia, tener relación sexual. Este es el significado aquí y en Mateo 1:25 de ginosko. Es que no es ningún pecado acostarse, tener relaciones con la persona
con quien se está casado. Pecado es acostarse con quien no es tu esposa o no es tu esposo, o tener relaciones sin casarse. Eso se llama fornicación, y relaciones con la persona, además de la que tiene, sea hombre o sea mujer, sea esposa o esposo, eso se llama adulterio. Pero note bien que el pasaje dice, pero no la conoció, eso era una condición, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese hasta que indica que luego del nacimiento de Jesús, ese matrimonio vivió una vida normal, conyugal, como cualquier matrimonio legal sobre la tierra. El término primogénito significa primer hijo y unigénito significa único hijo. En cuanto a Jesús, dice que fue el primogénito, y esto indica que después de Jesús nacieron más hermanos, como lo dice la Biblia, y ya vamos a llegar a ese punto. Ahora nota esto, quiero que tenga la Biblia abierta. Si María hubiese continuado virgen después del nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no hubiera dicho lo que dijo en Mateo 1:25, donde dijo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto nos dice que hubo un momento en el que José y María tuvieron una unión sexual, porque la Biblia dice que honroso sea ante todos el matrimonio y el lecho, sin mancilla. Pero fue después que Jesús nació. Pecado es, como le dije, tener relación con quien no es su esposo o su esposa. Y le reitero lo que dice Hebreos 13:4, que honroso sea ante todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahora, este pasaje de Mateo 1:25 es el cumplimiento claro, preciso y conciso de la profecía de Isaías 7:14. El pasaje de Lucas 2:7 apoya claramente esto. Dice ahí Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si hubiera sido el único, no hubiera dicho primogénito porque no tiene más. Ahora, la palabra primogénito se utiliza en otros lugares refiriéndose al mayor de los hijos. Es decir, que después del primogénito vinieron otros hermanos después de él. Y voy a citar solo dos pasajes de las Escrituras para confirmar esto porque son suficientemente claros para esto. Génesis 41, 51 y 52 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, ¿ve? Un primogénito porque vino el segundo. Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En Primera de Crónicas 3:15 dice, y los hijos de Josías, que eran Joanán, su primogénito, Joacín, el segundo, el tercero, Sedequías, el cuarto, Salum. Pero fíjese que habla del primogénito, y después vino el segundo, después vino el tercero, y después vino el cuarto. Jesucristo nunca fue llamado el unigénito hijo de María, sino el primogénito. Y eso sugiere claramente que María tuvo otros hijos, que no hay ningún pecado, porque el matrimonio en el Edén, que fue el primer matrimonio y el modelo de matrimonio que tiene que haber en la tierra, el que tiene la bendición de Dios, él dijo, juntaos y multiplicaos. Ahora, el siguiente pasaje bíblico aclara esto cuando Jesucristo, ya ejerciendo su ministerio terrenal, regresó a la ciudad en donde se había criado, es decir, a Nazaret, y comenzó a predicar, y los ciudadanos del pueblo de Nazaret, que obviamente conocían la familia de Jesús, dijeron en Mateo
13, 54, 56, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Abra bien los ojos y el entendimiento. Según este texto, se evidencia que María tuvo por lo menos otros 4 hijos, además de Jesucristo, y por lo menos 2 hijas. Algunos alegan que la palabra hermanos en este pasaje se refiere meramente a parientes tales como primos. Si ese es el verdadero significado y la intención de la palabra, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no utilizó la palabra griega anepsios, que significa primo, que se utilizó en Colosenses 4:10, donde dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé? Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos, y si va a visitarlos, recíbanlo bien. Entonces, de nuevo, contrario a Colosenses 4:10, una palabra griega diferente se utiliza en Mateo 13:55, que es la palabra griega adelphos. Adelphos, esta palabra griega se traduce como hermanos y viene de la palabra griega delphus, que significa vientre. Esto quiere decir que son hermanos salidos del mismo vientre, de la misma madre, criados allí dentro del mismo vientre. Pero debemos poner más atención en la palabra hermanas en Mateo 13:56, que dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Subraye eso. Acá la palabra griega para hermanas es la palabra adelfe. Y esta palabra la encontramos también en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2, que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas, óigame, como a hermanas, con toda pureza. Ahí, como hermanas, es la palabra adelfe. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 56, el uso de adelfen, y en Primera de Timoteo 5:2 se refiere a hermana natural, nacida de la misma madre, del mismo vientre. Entonces, el contexto del versículo 1 refleja el significado de una familia natural, no una familia espiritual. Así es como la misma palabra griega debe ser entendida. Acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, así que debe ser entendida esta palabra griega en Mateo 13:56, ya que el concepto de hermana espiritual no cabe en este contexto. María tuvo 7 o más hijos. Jesucristo es el primogénito, es decir, el mayor, y tuvo por lo menos otros 6 hermanos, y entre ellos tuvo 2 hijas. Pero el Espíritu Santo revela más verdad sobre este tema en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento, cuando se menciona en primera persona singular, como refiriéndose a Jesús, cuando dice, los hijos de mi madre. Eso está en el Salmo 69:8 y 9, que dice, extraño he sido para mis hermanos y conocido y desconocido por los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Amados hermanos, es un salmo mesiánico, o sea, que se refiere al Mesías, a Jesús. Esto es claro, ya que este salmo es citado también, corroborado en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2, versículo 17, y se aplica allí solamente al Señor Jesucristo. El punto es que Jesucristo fue un extraño para los hijos de su madre. Esto es claramente evidente en Juan 7, 3 al 5. Antes de considerar el pasaje, por favor, observe que la Escritura claramente declara que la madre de Jesús, María, tuvo otros hijos. Salmo 69, versículo 8. Solamente este versículo es un golpe irrefutable, devastador, contra la idea de que la Virgen María permaneció virgen toda su vida. Recuerde, José no tuvo ninguna unión sexual con María, como dice la Biblia, hasta que Jesucristo, el primogénito de María, vino a este mundo. Vamos entonces a Juan 7, 3 al 5, que dice: y le dijeron sus hermanos, subrayé eso, sus hermanos, sal de aquí, los que estaban en su casa, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, escuche, subraya ahí, ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, este pasaje demuestra claramente que el contexto no admite una interpretación de hermano espiritual, ya que los hermanos de que habla este texto no creían en él. Eran sus hermanos que vivían en su casa. Esta incredulidad en Jesús, de parte de sus propios hermanos, subráyelo, en aquel momento se menciona en otros lugares de la Biblia. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 31 al 35 también dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, óigame eso, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Versículo 31 dice en adelante: vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí, usted está oyendo bien, está leyendo bien la Escritura y está oyendo bien lo que yo estoy diciendo. Aún María y sus otros hijos, en un punto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pensaron que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí. Pero luego esto, gracias a Dios, creyeron en Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, porque estaban en el aposento alto junto a los otros 120. Y el día de Pentecostés, o mejor dicho, ellos formaron el grupo de 120 que estaban allí en el día de Pentecostés. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 14, que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Subráyelo. Entonces hay prueba adicional de que los medio hermanos de Jesús, y digo medio hermano porque el único que fue engendrado por el Espíritu Santo fue Jesús, del vientre de María. Ellos llegaron a creer en Él como el Mesías, como el Salvador. Esto aparece en 1 Corintios 9:5, que dice: no tenemos derecho a tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles
Escuche, y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí descubrimos que los medio hermanos del Señor Jesucristo estaban casados, igual que Cefas. Él es otro nombre para Pedro. En Juan 1:42 se habla de este nombre Cefas, refiriéndose a Pedro. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Esas parejas de esposos viajaban juntas y servían a Jesús. Pedro era casado porque el Señor sanó a la suegra, y si tenía una suegra era porque tenía una esposa. Pedro, al que la Iglesia Católica dicen que fue el primer papa, los papas ninguno es casado, ningún cura es casado, cuando la Biblia dice que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, irreprensible, que tenga a sus hijos en sujeción a la palabra. Más aún, en cuanto a Judas y Santiago, más aún aquí en cuanto a Judas y Santiago, mencionado en Mateo 13:55 como hermano de Jesús, leemos lo siguiente. Judas 1:1-3 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Jacobo es Santiago, a los llamados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Note bien que el escritor de la epístola de Judas era también hermano, es decir, adelfos de Santiago. Pero al decir siervo de Jesús, aclara que él despertó espiritualmente para creer en Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. Aún más, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, es mencionado por Pablo, óigame bien, en Gálatas 1:19. Yo sé lo que estoy hablando, yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Lo que la Iglesia Católica enseña no está en la Biblia, lo llaman ellos tradiciones. Entonces, Pablo habla de eso en Gálatas 1:19, que dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Entonces, este pasaje aclara dos cosas muy importantes, y note bien. Primero, que Santiago, es decir, Jacobo, no solo llegó a creer en Jesucristo, sino que también llegó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Y dos, que además de llegar a ser un apóstol, también era hermano del Señor Jesucristo. Esta palabra aquí utilizada no se refiere de ninguna manera a hermano espiritual, ya que era entendido por todos que los apóstoles de Jesucristo eran miembros de su familia espiritual. Pero escuchen, y el texto aclara que Jacobo o Santiago era ambas cosas, era apóstol de Jesucristo y era un medio hermano de Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, María no permaneció virgen después del nacimiento de Jesús, y la falsa doctrina de la perpetua virginidad de María la introdujo el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 como dogma de la Iglesia Católica, y millones han sido engañados. La verdad la dice la Biblia, no ningún hombre a través de dogmas religiosas o bulas papales. La Biblia dice en Romanos 3:4, sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz, mas Dios verdadero. La siguiente es una cita acerca de la virginidad perpetua de María, tomada del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Dice, María permaneció virgen al concebir a su hijo, virgen cuando le dio a luz, virgen cuando le cargó, virgen cuando le dio de su pecho, siempre virgen. Eso está en la página 128. Yo sé lo que estoy hablando. Mire, incluso el Papa Francisco, este Papa argentino de ahora, dijo que la Biblia
era un libro demasiado viejo y que con ese libro tan viejo no se puede guiar a una sociedad y a un mundo moderno. Lo que no sabe ese hombre, o lo que no ha querido reconocer, es que la Biblia dice que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y también dijo, levantando la Biblia, eso búscalo en internet, dijo, aquí está la Biblia, este es el libro del fracaso de Dios. Esos sí son los propios herejes que están llevando a millones y a millones de incautos, ciegos al infierno. Y la gente es idólatra, y la gente católica, yo tengo muchos amigos católicos, se están yendo al infierno por no leer la Biblia. Si leyeran la Biblia, se darán cuenta de que no concatena lo que dice la tradición católica a lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad eterna, incuestionable, infalible. Ahora, el teólogo católico Agustín, interpretando de una manera errónea, Mateo 13:55 dice así: contra esta doctrina, la objeción levantada a veces es que la Biblia menciona hermanos y hermanas de Jesucristo. Continúa diciendo Agustín, la Iglesia siempre ha entendido, escúcheme bien, ese pasaje como que no se refiere a otros hijos de la Virgen María. De hecho, Santiago y José, hermanos de Jesucristo, son los hijos de otra María, seguidora de Cristo, a quien Mateo significativamente llama la otra María. Son relacionados, cercanos a Jesucristo, según una expresión del Antiguo Testamento. Eso está en Catecismo de la Iglesia Católica en la página 126. Pero fíjese que Mateo 13:54 al 56 demuestra que los individuos eran del mismo pueblo que Jesucristo. Por eso conocían a su Madre María y a sus hermanos y hermanas naturales. El pasaje está claro en cuanto a esto porque dice, y venido a su tierra, hablando de Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Ellos conocían el origen de Jesús, conocían la familia de Jesús. ¿No se llama su madre María? No dice la otra María. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y el versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Este pasaje no puede referirse a la otra María, como algunos quieren que pensemos, que la gente piense, sino a la propia Madre de Jesús, a María, María la de Belén, que ahora vivía en Nazaret, por orden de Dios a través de una profecía. Entonces, tratar de desmentir todos los pasajes del Nuevo Testamento solo con decir que la frase hermanos de Jesucristo es meramente una expresión del Antiguo Testamento, eso es ignorar de una manera irresponsable todos los otros pasajes que demuestran que José y María llevaron a cabo una vida normal, marital, una relación sexual. Pero no fue posible esa relación, esa unión, hasta que Jesucristo nació. Mateo 1:25. Y Mateo 1:25 no podía ser más claro, pues, especialmente cuando paralelamente con el Salmo 69:8 demuestra que María tuvo otros hijos. Si los que oyen este pasaje quieren seguir creyendo en la perpetua virginidad de María después de haber oído por la misma palabra de Dios que desmiente esa doctrina de error, doctrina de demonios, bueno, esa es su decisión, va por mal camino.
Entonces, hay un abismo, un cisma entre lo que enseña la Biblia y lo que declara la Iglesia Católica. A mí, yo vi uno de los jerarcas de la Iglesia Católica en un lugar, en una nación, dijo: a nosotros no nos interesa lo que dice la Biblia, nos importa lo que dice la Iglesia. Entonces, usted no puede creer en ambas cosas a la vez. Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo, y si Jehová es Dios, sírvanlo. Es que porque lo que enseña la Iglesia Católica es una tradición inventada por los hombres, pero lo que enseña la Biblia es la incuestionable, infalible palabra de Dios. Hay que entender que alguna de las dos es falsa, o la Biblia o la tradición católica. Pedro dijo en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y Pedro también continúa diciendo en 2 de Pedro 3:16 que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. La Biblia dice claramente en Apocalipsis, Jesús da una sentencia que el que le quite a la palabra, le será quitada su parte del libro de la vida, y el que le añada, se le serán añadidas todas las maldiciones escritas en este libro. Entonces es importante que conozcamos la verdad acerca de la virginidad de María por varias razones. Primero, Agustín de Hipona, apoyado en la tradición católica, dice que los herejes niegan la perpetua virginidad de María. Entonces, considere lo que él escribió. Los herejes llamados antidicomaritas, que son aquellos que, que contradicen esa doctrina de la perpetua virginidad de María, y afirman, dice él, que después del nacimiento de Cristo, ella se hizo uno con su esposo. Eso tengo un libro, está en inglés, yo no sé si tendrá traducción al español, de un autor llamado W.A. Jurgens, dice The Faith of the Early Fathers, o sea, la fe de los primeros padres, en inglés, lo estoy traduciendo al español. Esto está en la página 166 de ese libro. Mire, todo cristiano que entiende por el Espíritu Santo la evidencia escritural, como lo ordena 2 de Timoteo 3, 15 al 17, para la jerarquía católica es un hereje. Ahora, ¿por qué rechaza la perpetua virginidad de María? El Espíritu Santo le pone la lupa a toda la Escritura y en ningún lado, óigame bien, en ningún lado hay pero ni siquiera un versículo que pruebe la perpetua virginidad de María, ni le da un lugar como corredentora ni como comediadora. El único redentor es Jesucristo, fue el único que subió a la cruz por todos nosotros. Ahí no subió a nadie más. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. 2 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segundo, es importante conocer la verdad acerca de la virginidad de María. ¿Por qué? Porque conforme a las Escrituras queda claro que la María del catolicismo romano no es la misma María de la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque la imagen de María, la madre de Jesucristo, ha sido cambiada por el catolicismo a una María que no aparece en las Escrituras. Nos la presentaron en un paquete de títulos que las mismas Escrituras no le atribuyen, tales títulos como la Virgen sin pecado, la Madre de la Iglesia, la Madre de Misericordia, Puerta del Paraíso, Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de los Pobres, la Dama de las Rosas, Corredentora, Reina de la Paz, Nuestra Señora de Guadalupe, Mediadora de todas las gracias, Madre de Dios, dígame qué blasfemia, Refugio de los pecadores, Puerta del cielo, Reina del cielo y más. Y considero entonces lo siguiente. Otras dos descripciones que la Iglesia Católica Romana hace de María son:
a Jesucristo a través de María. Y María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Oiga bien, estos pronunciamientos son más peligrosos que el de la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque con esto relacionan a María directamente con la obra de la redención, de la salvación, y eso llevará a los que crean en esos atributos antibíblicos de María a la condenación eterna. Porque Hechos capítulo 4, versículo 12, ahí mismo Pedro lo dijo en el pórtico de Salomón, después que el Señor levantó y sanó al cojo de la hermosa, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo, óigame, ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que usted vaya leyendo, vaya entendiendo esto. Veamos la primera falsa doctrina. Vamos a ver, a Jesucristo a través de María. Es decir, hay que ir a María para llegar al Salvador. Pues la palabra de Dios es la verdad absoluta y eterna, y ella misma se encarga de señalar la verdad. Y este versículo decapita, pulveriza esa mentira del diablo y de la Iglesia Católica. Vea Juan capítulo 6, versículo 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre dijo desde la nube, cuando Jesús subió de las aguas del Jordán, después que fue bautizado por Juan, Él dijo, este es mi Hijo amado, a nadie más señaló, en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Él no dijo, oigan a más nadie. Incluso María, cuando Jesús convirtió las aguas en vino, le dijo a los que llenaron los cántaros, les dijo, haced todo lo que Él os diga. Entonces, porque si María hubiera sido milagrosa, ella misma hubiera convertido las aguas en vino. Ahora, Pedro dijo de Jesucristo, y matasteis al autor de la vida, que es Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Y Pablo dijo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, en nadie más, el autor y consumador de la fe. Y Pedro vuelve a decir de Jesucristo en Hechos 5:31, a este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús dijo en Juan 14:13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre, óigame bien, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en nadie más el Padre es glorificado. Versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, no en nombre de más nadie, en mi nombre yo lo haré. Esto deja a María y a cualquier santo, de esos que se han inventado las tradiciones religiosas, en la posición de mediadores o intercesores. El único mediador e intercesor se llama Jesucristo. El único abogado para con el Padre es Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Y en Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las Escrituras. Cuando la Iglesia Católica en la Inquisición perseguía a los que consiguieran con una Biblia, lo quemaban. Los llevaban a donde los inquisidores y los torturaban y los mataban. Los quemaban, los llamaban herejes, porque dicen que los únicos que podían leer la palabra y enseñarla e interpretarla eran ellos. Dice, escudriñad las Escrituras. Esta es la orden de Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y mire cómo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, no de más nadie. La Biblia no da testimonio de nadie en cuanto a la salvación, la redención y a la santidad perfecta, sino de Jesucristo. Y el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, que el único que da vida es Cristo. Jesús lo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 6:35 ahí dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto también, amados, deja bien claro que toda la obra de redención, mediación, intercesión está circunscrita solo en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, en nadie más. En Juan 7:37, ahí Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. No hay otras cisternas por allí. Como dice el Señor en el libro de Jeremías: ustedes me dejaron a mí fuente de agua de vida eterna para cavar para ustedes cisternas huecas que no retienen agua. Mire, esto deja bien claro que todo el que no venga al Padre a través de la persona de Jesucristo no puede tener vida espiritual ni vida eterna. Él es el único camino a la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí, de nadie más. Y si usted, amigo, lee el pasaje de la crucifixión de Jesucristo, usted notará que el ladrón de la cruz, el malhechor, que estaba crucificado junto a Jesús, se dirigió directamente a Jesús para pedir salvación de la condenación eterna. Él no fue a María, María estaba allí, pero él no llamó a María, él no buscó a María primero, y él encontró perdón y salvación en Jesucristo. Vamos a ver cómo fue eso. Dice, Jesús le dijo el malhechor, el ladrón: acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. Él no tuvo que irse primero a ese falso lugar llamado purgatorio, donde la gente supuestamente se va por un tiempo, y a través de que sufra algún tiempo y a punta de misa y rezo sale de allí. El que va al infierno no sale de ahí más nunca, hasta el día del juicio final, para ser lanzado después al lago de fuego. Entonces, Jesús es el Señor, está claro, el único Señor. Según el recuento del Evangelio de Juan, María estaba a los pies de la cruz en aquel momento. Sin embargo, el ladrón no fue primero a ella para llegar a Jesús, ni Jesús hizo que el ladrón arrepentido fuese primero a María para llegar a él. Entonces, métase esta verdad en lo profundo de su corazón. La salvación está en Cristo, solo en Él, en nadie más. Si usted busca la salvación en otra persona que no sea Jesucristo, usted abrirá los ojos en las pailas del infierno. Si alguien quiere ser salvo de la condenación eterna, debe hacerlo de la misma manera que lo hizo aquel ladrón de la cruz, a través de Jesús directamente. Lo tuvo que pasar el Señor por ese crisol, por ese tormento, para despertar su alma dormida. Y él no tuvo que pasar por oficinas protocolares. Eso está en la Biblia, no lo inventamos los evangélicos. Jesús no cambia jamás. Pablo dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Así que si funcionó para aquel moribundo ladrón, también funcionará para nosotros, siendo además la única manera que Jesucristo nos enseñó para venir a Él. El Señor Jesucristo le ofreció el paraíso al ladrón, pero ¿cuándo? Solo después que éste lo confesó y se arrepintió. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nadie más. Ahora vamos con la otra mentira, eso de que María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Esta mentira es muy peligrosa acerca de la salvación. Eso de que María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Esta es una frase que repiten los católicos al rezar el rosario, el Ave María. Pero, ¿cuál es la verdad eterna de Dios acerca de este asunto? ¿Cuál es la verdad
de Dios, porque Dios es la verdad. No se puede encontrar la verdad fuera de la Biblia. Sepa que la Biblia es la única autoridad espiritual final, absoluta y eterna. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, en nadie más. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje nos enseña que solo las escrituras contienen todo lo que necesitamos saber para ser instruidos sobre la salvación por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, las escrituras, la Biblia, amado hermano, amado amigo, es la fuente única para toda enseñanza e instrucción cristiana que nos revelará siempre que la salvación solo es posible por la fe en Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, con más nadie. Versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo confiesa que Jesucristo es nuestra única esperanza. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, es Jesucristo quien es nuestra vida y nuestra esperanza. Querido amigo, la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, declara que Jesucristo y solo Él es nuestra vida, dulzura y esperanza. ¿Irá usted directamente al Jesús bíblico para encontrar perdón de sus pecados y salvación para su vida? ¿O se irá usted detrás de un Jesús distorsionado que fabricó la Iglesia Católica? Qué diferente es esto del retrato que nos pinta el catolicismo romano. Considere además lo que los católicos han escrito acerca de María. Trataré ahora este punto. Dice, muerte a través de Eva, vida a través de María. Y quiero citar literalmente lo que para los católicos dijo San Ireneo. Dice así, siendo obediente ella, se volvió la causa de salvación para ella y para toda la raza humana. Qué mentira del diablo. Solo Cristo redimió a la humanidad. Así, no pocos de los primeros padres con alegría aseveran, el nudo de la desobediencia de Eva fue suelto por la obediencia de María, lo que la Virgen Eva ató con su incredulidad, María lo soltó con su fe. Si la comparamos, dice Ireneo, con Eva, ellos llaman a María madre de los vivientes y frecuentemente reclaman muerte a través de Eva, vida a través de María. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 125. Tengo todos esos textos porque hay que hablar con sostenimiento, con sustento escritural, evidencias. Entonces, en una ocasión, mientras Jesucristo enseñaba, ocurrió lo siguiente. Eso está en Mateo 12, 47 a 50. Y le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo,
¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano señaló a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Entonces, Jesucristo declaró que para ser parte de su familia espiritual debemos hacer la voluntad del Padre. Y eso lo dice primera de Juan 2:23, que el que confiesa al Hijo, a nadie más, ni a María, ni a Pedro, ni a nadie, tiene también al Padre. Así que hacer la voluntad del Padre es lo mismo que poner en práctica toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios señala a Jesucristo como el único Salvador. Entonces, el único y verdadero plan de salvación que nos muestra la Biblia está en el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y Romanos 5:1, ahí Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Entonces, todo el que recibe la salvación a través de Jesucristo debe producir frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en Mateo 3:8. Y ese arrepentimiento se demuestra con nuestras acciones. Hechos 26:20 que dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, óigame bien, que se arrepintiesen, subráyelo, y se convirtiesen, subráyelo, a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentirse significa volverse del mal camino. Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, estaba hablando de él mismo. Él es más que cualquier profeta, más que cualquier apóstol, más que cualquier patriarca, más que cualquier filosofía, más que cualquier religión. Él es la persona, la única persona sobre la cual el Padre colocó el peso y la responsabilidad de salvar a la humanidad. Entonces, dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. El Señor Jesucristo dijo que el camino hacia la vida eterna es estrecho y dice que son pocos los que encuentran ese camino. Mateo 7:13 y 14. Entonces, el Señor Jesucristo declaró así, con una voz de trompeta, que solo hay dos puertas, dos caminos, dos grupos de personas, el salvado y el perdido, y dos destinos eternos, o la condenación eterna o la gloria eterna en el cielo. Así que no sigan las multitudes, porque ellos van camino al lago de fuego, a la perdición. El lago de fuego y azufre les espera, aunque es posible que no lo sepan, porque eso no se lo enseñan a ellos en la Iglesia Católica. Incluso en las iglesias, muchas iglesias evangélicas, donde editaron la Biblia y sacaron el término perdición, el rapto de la iglesia, infierno, juicio final, todo eso, el diablo se los va a llevar. Y hay algo triste, y es que hay muchos que son salvos, pero después se apartan del camino del Señor. Lucas 8:13, cuando habla acerca de la parábola del sembrador, dice, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Juan 6:66, ahí Jesús dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Andar con Jesús, la Biblia dice que si alguno anda en él, debe andar como él anduvo. Él no anduvo bochinchando, él no estaba metido en fiestas patronales, ni estaba metido en conciertos evangélicos, donde lo que dejan es un basurero en el suelo y la gente lo que llega a la casa es toda sudada y emocionada
con menos dinero en la cartera, mientras que los que promueven esos conciertos se llenan los bolsillos a través de los cantantes cristianos famosos. Se olvidaron de las campañas, se olvidaron de los que están perdiéndose detrás de las paredes, fuera de las paredes de las congregaciones. Ya no quieren invertir en campañas, ya no quieren esto porque no quieren decirle a los hombres la verdad, para que no abandonen las sillas y las butacas de los templos. Entonces la salvación es una obra consumada por Jesucristo en la cruz, pero debemos mantener la salvación. La salvación es fácil. Usted viene a Cristo de corazón, pide perdón, Él lo perdona y lo salva. Lo difícil está en mantener la salvación. Debemos ser fieles hasta el fin para entrar en el reino de Dios y escapar del lago de fuego. Apocalipsis 2, 10 y 11 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego. La primera muerte es el infierno, donde se va la gente perdida después que muere. Entonces la vida eterna comienza desde el mismo momento en el que tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Primera de Juan 5:12 y 13 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que no se confunda con la doctrina de la gracia. Si una persona salva siembra para satisfacer su naturaleza de pecado, va a morir espiritualmente. Romanos 8:13, y Pablo lo dice claro: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hijo pródigo, que aparece en Lucas capítulo 15, es un ejemplo claro de esto que yo estoy hablando. El resultado final del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte espiritual. No se dejen engañar por los maestros que predican la falsa doctrina de salvo y siempre salvo. Estoy hablando también dentro de la iglesia evangélica. La salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. El que sea fiel hasta el fin, este será salvo. El Señor le decía a la gente: vete y no peques más. Debemos continuar creyendo, amados hermanos y amigos que me está oyendo, en Jesucristo para la salvación de nuestra alma, para poder entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar al cielo solo, sin Jesucristo, ni acompañado con una pandilla de santos. En conclusión, el Jesucristo ese Jesucristo a quien nosotros los evangélicos adoramos hoy, no es un bebé en los brazos de María, ni está acostado en el pesebre al cuidado de María. Usted ve que la estatua, el ídolo de María, con un bebé en los brazos, como que Cristo nunca creció, como que se quedó enano. Él creció y a los 30 años cerró el taller de carpintería que heredó de su padre y salió a predicar y a cumplir su ministerio de Dios, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Jesús el que acercó el reino de los cielos. María no dijo eso, Pedro no dijo eso, el único que dijo eso fue Jesús. Y Juan el Bautista lo dijo porque eso era lo que el Padre le mandó a él a decir, porque él era el que iba a arreglar el camino del Señor, a preparar un pueblo bien dispuesto para cuando llegara el Mesías. Entonces Jesús creció. A los 30 años salió a cumplir con su ministerio mesiánico. Destruyó todas las obras del diablo, según Primera de Juan 3:8. Él fue crucificado a los 33 años, pero resucitó al tercer día como el primogénito de los muertos. Todos los que murieron
antes de eso están ahí esperando la primera resurrección para gloria o la segunda resurrección para condenación eterna. Entonces Él resucitó como el Señor de gloria, eso está en primera de Corintios 2:8, y el Padre ordenó que solo ante Él se debe doblar toda rodilla y toda lengua debe confesar que Él es el Señor para gloria del Dios Padre. Filipenses 2:9-11 dice, para que delante de la presencia del Señor Jesús, de nadie más, se doble toda rodilla que se doble a otro que no sea Jesucristo, está en idolatría y está en pecado y rebelión contra Dios. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el único Señor para gloria del Padre. No hay otro Señor, no hay señoras tampoco. Entonces, Jesucristo tiene ese poder y Él es el único que tiene ese nombre debajo del cielo y sobre la tierra en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y Él es el juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10:42, 2 Timoteo 4:1 y 1 de Pedro 4:5. María, ciertamente nosotros la respetamos, la reconocemos, pero no la adoramos. María es ciertamente bendita porque dio a luz al Mesías, Lucas 1:42, pero eso no la convierte en un ser divino, no es corredentora con Jesucristo. La participación de María en el plan de Dios, porque dio a luz al Salvador, es muy importante, y esto no debe ser sobreenfatizado como lo hizo una mujer en Lucas 11:27-28, que dice, mientras él decía estas cosas, hablando de Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Versículo 28, mire cómo Jesús cortó ese nacimiento, ese asomo de la adoración mariana. Versículo 28 dijo, y él le dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esas no fueron palabras de un protestante, de un predicador evangélico, sino del mismo Señor Jesucristo. Qué fuertes suenan para las multitudes de esto. No porque sean inconsistentes con el resto de las Escrituras, sino por todas las falsas doctrinas centradas en María que nos enseñan, que no se revelan en la Biblia, que la Biblia no la sustenta. Recuerde, Jesucristo fue verdaderamente primogénito de María, quien nos enseñó a todos a venir directamente a Él. Estoy hablando de Jesús. ¿Para qué? Para salvación del alma. Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Nadie más. Entonces, en ningún lugar de los evangelios Jesucristo hace ninguna mención de que María es coautora con Él para llegar al cielo, para salvación, para perdón. En ningún lugar en los evangelios Jesucristo, repito, hace que ningún pecador vaya a María para llegar a Él. Él nunca le dijo a nadie, vayan primero donde María, vengan a mí, el que viene a mí no le echo fuera. Nunca Él lo hizo. Es más, ninguno de los apóstoles, incluyendo a Pedro, ninguno de ellos enseñó nunca a eso de que a Jesucristo a través de María. Pedro habló de Jesús, Juan habló de Jesús, Pablo habló de Jesús. Ahora, por eso que cuando Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, en Hechos capítulo 9, él fue sorprendido por Jesucristo. Camino a Damasco, él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿por qué creerlo entonces, eso de que Jesucristo a través de María? Más bien, es Jesucristo
quién es nuestra vida, nuestra dulzura, nuestra esperanza, nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Entonces, lo que usted haga con esta enseñanza que le he dado hoy, que me ha tomado un tiempo acerca de la salvación en Cristo, le va a afectar por toda la eternidad. Usted se irá al cielo o al infierno. El creer, como dice la Biblia, o el creer la doctrina de error, las fábulas, las tradiciones, las bulas papales, las dogmas, creer en eso son doctrinas de error, doctrinas de demonios, y eso va a decidir en usted dónde usted va a pasar la eternidad. Vuelva hacia Cristo. Solo Cristo salva, no hay otro. Dios te bendiga. Shalom. Iglesia de Cristo, es tiempo de contrarrestar todos estos venenos que yo he visto últimamente cómo nos están atacando. Desde el Vaticano nos están atacando duro, pero es que nosotros tenemos la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad, innegociable, indiscutible, intraficable. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.